Acá estamos arrancando, ya estamos en Facebook. Bueno, buenas noches a todos. Como les decía antes en la previa, hoy nos toca un poquito hablar de las noticias, lo que salió estos días en los diarios, están todos los periodistas espantados, todo el mundo gritando qué será de las mujeres en Afganistán, oh, ha regresado el terrorismo, qué está pasando acá, madre, decía Raúl. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué está pasando acá? ¿Y por qué nosotros hoy vamos a tratar de relacionarlo a esto con la inminente llegada del Mashiach? ¿Por qué vamos a intentar relacionar todo este tema que sucede en Afganistán y en general sucede en muchas partes del mundo esto? Y como les voy a tratar de mostrar que esto, nada nuevo bajo el sol, como dice el versículo, en Hadash Tajat Hashemesh, realmente acá, esto nada más, lo único nuevo que podemos tal vez hablar hoy es de la visibilidad, de que las cosas se ven, se transparentan, son notorias, es imposible esconderlas abajo de la alfombra de la desinformación, abajo de la tiranía y la crueldad de algunas naciones, como lo ocultaron en la historia. Hoy todo el tema de Afganistán muestra realmente la cara del mundo tal cual es, la cara del terrorismo, la cara de nuestros primos hermanos, los ismaelitas, para llamarlos de alguna manera, simpática, como se los suele llamar en Israel. Entonces, una de las cosas curiosas de todo esto que siempre cuento, y alguna vez tal vez lo hemos hablado, no la vean, porque nosotros ya estudiamos Torah, somos gente seria, pero el que tiene mi edad, ustedes son más jóvenes, vieron Rambo 3, allá por los años 80, ¿se acuerdan Rambo 3? Que si bien se filmó en Israel mucha parte de la película, Rambo 3 trataba de cómo el superior de John Rambo, de este soldado, de este mercenario, había sido capturado por los soviéticos en Afganistán. Y cómo Rambo iba valerosamente a descubrir al pueblo afgano que luchaba por su libertad, ¿no? Todos saben que Afganistán estuvo bajo una invasión soviética entre 1978 y 1992. Fecha clave, 1992 también. Entonces Rambo iba ahí a rescatar a su jefe de Vietnam y la película termina, increíble la descripción americana de la película, y bueno, esta película quiere mostrar a los valerosos combatientes afganos que luchan por la libertad y por los valores, y toda una mentira americana, una hipocresía de Saab gigante, ¿sí? Uno ve eso y realmente, y uno estudia un poco la historia y ve que todo ese radicalismo islámico que siempre existió, desde el primer minuto del Islam, ese radicalismo siempre existió, que los medios de prensa, porque están contribuidos por estos capitales árabes, no lo hablen, ¿sí? O el izquierdismo que los apoya tampoco lo hable, porque como con votos no se pueden mantener, entonces se mantienen con estos dineros de origen islámico. Siempre fueron terroristas, siempre avanzaron en el mundo a sangre y fuego. No es nuevo esto, nuevo es que salgan los diarios. Es decir, y a eso vamos hoy un poquito. Cuando uno estudia un poco y ve la historia y ve el origen en el siglo VII, el desarrollo, el surgimiento de esta pseudo religión, uno ve que esta religión nace con violencia, trata de infiel, trata de, vamos a decir, demoniza a la persona que no los reconoce. Enseguida quienes no los reconocen son infieles y son pasibles de ser masacrados y asesinados. Y así empezó el Islam. El Islam hasta desde sus comienzos y pasando siglo a siglo hasta nuestros días, el Islam siempre se impuso por sangre y fuego. En los momentos que se consideró débiles, hacen lo que en árabe se llama la taquilla, que es la simulación, pero nada más para mostrarse demócratas, como falsamente trataron los talibanes estos días, de mostrarse que podían tener un medio de prensa, de poder tener un vocero presidencial, pero en realidad las imágenes eran más que elocuentes, donde se veía el salvajismo y la precariedad y la perversión humana hasta la máxima expresión. Es decir, cuando nosotros vemos el surgimiento de esto, aunque ustedes no lo crean, en Arabia vivían tribus judías allá por el siglo VII, los Bani Qurayza.
Los Bani Qurayza fueron los primeros asesinados por el Islam, los primeros asesinados por el profeta Mahoma, ¿sí? Los primeros que fueron realmente masacrados y perdieron la vida por el hecho de ser judíos ante el avance radical del Islam. El avance radical del Islam se empezó a extender en el Medio Oriente, se empezó a extender en el norte de África, ingresó a Europa, al Magreb, que es las zonas del norte de África. Todos saben que la península ibérica fue dominada ya por los avances de los mujahidines, que es una palabra vieja, no es una palabra del siglo XX, ya es una palabra antigua, el guerrero musulmán. Y siempre estos guerreros musulmanes sucumbían ante nuevas corrientes todavía más tiranas, más extremistas y más obsesivas con su creación llamada religión. Es decir, siempre fue así en la historia. Acá me preguntaba Rubén, el tema de la simulación, sí, cuando ellos se consideran inferioridad de condiciones, es como la victimización del izquierdista, como la victimización de los gobiernos populistas, que por ahí hacen cosas atroces y se victimizan. Bueno, ese es el común denominador con estas tácticas invasivas. Por eso ellos se enfrentaron a Irán, islamizaron a Irán en la época del imperio sasánida, que eran los que tenían el control de Afganistán en esa época. Yo les estoy contando historia un poco, en realidad los quiero llevar a Mashiach rápido, los quiero llevar a nuestro tema y a lo que dice la Torá, pero les estoy contando un poco la historia para que vean que, número uno, nada es nuevo. Número dos, esto siempre existió. Número tres, los medios de comunicación nos mienten siempre, porque los medios de comunicación se brindan al mejor postor, no a la verdad. Entonces uno tiene que siempre estar atento a estas cuestiones. Los que se van sumando más tarde, después les mando el link por WhatsApp para que vean, para que escuchen el principio. Entonces, Afganistán, increíblemente, es una de las naciones que más se resistió a la expansión islámica. Si bien tenía cercanía con Arabia, Afganistán es un país montañoso, sin salida al mar, con frontera con Pakistán, etc. De todas maneras, fue uno de los pueblos que más se resistió a adoptar el Islam. Pero cuando lo adoptó, sí, por supuesto que se empezó a germinar lo que vemos hoy en día. Por supuesto que Afganistán tiene un pasado budista, sufrió invasiones de los mongoles, como todos los países de la zona, ese imperio mongol terrorífico del siglo XIII, que acá lo teníamos en Argentina, en los programas de televisión, en Titanes del Ring, teníamos a Gengis Khan, como si fuera una figura hermosa, y en realidad era un asesino, un genocida, que inclusive asesinó judíos en Europa del Este, diezmó las poblaciones judías de Hungría, impuso el terror, llegó a la tierra de Israel también, masacró judíos. Es decir, ningún personaje. La historia parece que a veces ablanda un poquito, pero y como que fabula un poco de grandes líderes, pero esos grandes líderes no fueron más que genocidas, asesinos, que lo único que les interesó es el acceso al poder, a la riqueza, sangre y fuego. Pero bueno, ese es otro punto para otro día. Lo que nos remite hoy el tema, que lo que les contaba de que esto que nosotros vemos de los talibanes, que parece que sería nuevo y es un fenómeno vamos a decir, de exageración religiosa, esto existió siempre. Cuando nosotros vamos más para atrás, no vayamos tan atrás, vayamos a la época, al siglo XII, cuando Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, ¿sí? Era Mollito, era el pequeño Moisés, el hijo del gran rabino Maimón, vivían en Córdoba de España, no en Córdoba acá donde toman Fernet, ¿sí? Sino en el Córdoba de España, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Está escrito que ellos se tuvieron que escapar, cuando uno lee la historia de Maimónides, se tuvieron que escapar de Córdoba porque los mataban si no. La persecución islámica era tremenda, si el judío no se convertía al Islam, lo liquidaban. Es decir, que eso también es una falacia histórica cuando dicen que las culturas convivían. Mentira. Hubo épocas tranquilas, pero hubo épocas durísimas donde los judíos eran perseguidos, ¿sí? Por las facciones islámicas que también se mataban entre ellos para ver quién era más radicalizado, quién interpretaba mejor la ley sanguinaria de avanzar a sangre y fuego contra los infieles. Cuando los primeros infieles eran ellos mismos, el que no era más religioso era declarado infiel. Pero así nosotros encontramos en la historia como Maimónides tuvo que huir con su familia. Era un pibe Maimónides en esa época.
Y así nosotros vamos analizando y encontramos en la Edad Media que los turcos, que eran también musulmanes y también se islamizaron, llegaron a la batalla de Viena, llegaron a enfrentar a un ejército polaco, austríaco, es decir, siempre invasivo, expansivo. Y cuando las cosas no se dan, ¿sí?, la simulación, como la invasión que tiene Europa hace 40 años, que este es un fenómeno también increíble que analizan nuestros jajamim, los sabios de la Torá, cómo Europa hoy en día está invadida por elementos islámicos, cómo las grandes capitales están copadas también por estos personajes. Es decir, cómo más de la mitad de los nacimientos ya son de árabes, es decir, de gente que profesa el Islam de distintos países. Bueno, hay que confundir el Islam con el árabe. Árabe es un pueblo, un país donde surgió esto y se expandió hacia todo el mundo. Y así fueron convirtiendo nación tras nación a la fuerza y a sangre y fuego, por imposición. Pero uno de los fenómenos que nosotros vemos hoy en día tiene que ver, como muchas veces estudiamos sobre el profeta Daniel, el blanqueo a los ojos del mundo justamente de lo que está sucediendo. Ya es imposible ocultar lo que es radicalización, lo que es terrorismo. También es imposible ocultar la cuestión terrorismo en las naciones. Antiguamente, hace más de 20 años, Dios libre que nunca vuelva a pasar, cuando escuchamos en la radio atentado terrorista, temblábamos, porque sabíamos que había altas chances cuando se hablaba de atentado terrorista, se hable de nuestra tierra. Dios libre y guarde que nunca vuelva a pasar y que Hashem cuide a cada uno de los Yudim y ya traiga la Geulá. Pero increíblemente, yo me acuerdo cuando fue los atentados en Madrid, en España, en esa hipocresía europea que simboliza a Esav, ¿sí? Por un lado Esav, el hijo torcido de Isaac, vamos a decir, e Ismael, que es el hijo torcido de Abraham, que esas dos grandes corrientes, Esav y Ismael, el Islam y el cristianismo, son esas dos partes de la balanza que a veces se unen, se desunen, pero son las que traen desequilibrio, mentira y terror al mundo, como lo vivimos desde todo el sometimiento, toda la persecución con el cristianismo y por otro lado con el islamismo. Entonces, a veces uno les contaba que una vez ve la hipocresía en las naciones, cómo las naciones miraban para otro lado cuando Israel sufría atentados terroristas, cuando Israel sufría el terror. Lo vimos estos meses cuando fueron todos los bombardeos desde el sur, cuando Israel respondía, que se lo llamaba que Israel tenía una respuesta desmedida. Israel tiene que dejarse bombardear, tiene que exponerse a la muerte, eso es lo que las naciones dictaminan, no tenemos derecho a la vida, parece que está instalado eso. Sí, vergonzosamente también en Argentina se defendió la línea del terrorismo, y entonces, increíblemente en España, con sus atentados, declararon ese 11 de marzo de hace unos años Día Internacional del Terrorismo, como si el terrorismo no hubiera existido antes. Bueno, eso es el mundo. Por eso el mundo es llamado alma de Shikra, el mundo de la mentira, porque el mundo te miente siempre. Terrorismo era la primera vez que lo sufrían ellos en la modernidad, como fueron los atentados de Londres, como fueron los atentados a las Torres Gemelas, y hay gente que no se percata que 3 años antes de los atentados a las Torres Gemelas había habido, en 1998, atentados en embajadas de Estados Unidos en diversas partes del mundo. Y otra vez, ¿por qué les cuento todos estos datos históricos? Porque la Torá habla de que justamente nuestra época, esta época de Mashiach, es la época que se caen todas las caretas. Si bien a muchos nos quieren imponer caretas o barbijos en esta época, como símbolo de la opresión de los gobiernos, de todas maneras la Torá dice que este es el momento que las caretas se caen. Caretas es lo que tapa la cara, lo que no deja ver la verdad, lo que no deja ver los gestos. Vieron que hay, además de lo que decimos, hay un lenguaje corporal. Bueno, al mundo se le está cayendo esa careta que le cubre el lenguaje corporal. Ya es imposible ocultar el terrorismo, es imposible ocultar la financiación del terrorismo, ¿sí? Como países como Qatar, que ahora van a organizar un mundial y en realidad son los grandes financistas del terror mundial. Y otra de las grandes cosas también que surgen en Afganistán es un hecho impactante que tiene que ver con Latinoamérica e incluso hasta con nuestro país, el narcoterrorismo. Venezuela es una narcodictadura
y básicamente nosotros vemos en Afganistán eso. Los talibanes se sostienen con un impuesto al tráfico de opio, al tráfico de heroína, y es más allá de un terrorismo que supuestamente defiende una línea ideológica, en realidad es un negocio de narcotráfico. Por supuesto, utilizando la religión para respaldar ese acceso económico a la riqueza del poder, como siempre. La religión, como la política, siempre fueron herramientas humanas para el acceso perverso al poder. Es decir, y como muchas veces estudiamos que religión y política son ambas caras de la misma moneda. Entonces el punto es, lo que nosotros vemos acá como Yudim, es que vemos como judíos, es este fenómeno justamente de muchas naciones del mundo. Por un lado vemos que toda la zona de Medio Oriente, toda la zona cercana a Israel, es una zona que ya hace varios años empezó a estar en conflicto. En cada uno de los países comenzó una guerra civil. Los países no tienen tiempo de ocuparse de Israel como en antiguas décadas. Hoy en día están inmersos y sumergidos en guerras civiles. Otros de los estudios que aparecieron en estos días son que alrededor de la tierra de Israel hay un abandono de grandes dimensiones de superficie. De miles de kilómetros cuadrados se están abandonando alrededor, en los países limítrofes, en los países que tienen que ver con cercanía al Estado actual de Israel. Increíble también este fenómeno, y que justamente nosotros sabemos que cuando venga el Mashiach, cuando se está acoplando algo ahí, así que voy a silenciar un poquito para que no haya acople y todos escuchemos bien. Todos sabemos que cuando llegue el Mashiach se va a recuperar la tierra de Israel. La tierra de Israel va a ser, como dice la Torá, desde el Nilo hasta el Éufrates, y fundamentalmente vamos a acceder a los 3 territorios que hasta ahora no tuvimos, que son los que en la Torá se llaman el Kení, el Kenizí, el Kadmoní, que espiritualmente hablando son las 3 fuerzas intelectuales del alma, Jochma, Biná y Dat. Como alguna vez estudiamos, como la tierra de Israel se divide en 10 territorios, que son un poco equivalencia a las 10 fuerzas del alma, 3 intelectuales, 7 emocionales. Y estamos viendo que se están despejando increíblemente. Esto es un análisis muy reciente, muy fresquito, de muchos estudiosos del tema, muchos estudiosos sobre el tema de Mashiach y Geulá. Justamente la liberación de estas tierras, increíblemente estas tierras que pertenecen a Israel, se están despoblando. Están quedando libres de habitantes. Ese es un fenómeno increíble. Un fenómeno muy, muy reciente de miles de kilómetros cuadrados que son tierra de Israel bíblica, vamos a llamarlo, que se están vaciando de esa población usurpadora. Fenómeno número 2. Un poco les conté antes. Gran flujo migratorio, ya sea legal o ilegal, hacia Europa. Esta Europa que también tiene un pasado terrorista y criminal, que no toleró la presencia de los judíos durante siglos. Los judíos eran expulsados, más allá de que los judíos traían bendición, traían salud, traían educación, traían desarrollo económico a cada lugar donde llegaban. De todas maneras, esa necedad humana, esa perversión humana de Europa, fiel representante de Sav, enemigo de Israel ya desde genéticamente hablando. De todas maneras, los judíos eran expulsados. Esta Europa que apoyó los planes terroristas, esta Europa que también armó a nuestros enemigos, esta Europa que le dio recursos nucleares, recursos económicos, armas, que los apoyó en las guerras contra Israel. Esta Europa de repente empieza a absorber dentro de sí a estos elementos islámicos, a estos terroristas, y en sus capitales, en sus fronteras, los europeos empiezan a vivir encerrados, empiezan a hay barrios donde no pueden ingresar, no ingresa ni siquiera la policía. Es un fenómeno increíble cómo los europeos tienen que digerirse esto después de siglos de criminalidad. Ahora están totalmente pasivos hacia el otro extremo y están siendo invadidos. Una de las grandes paradojas de la historia. Pero volviendo al tema que nos llama hoy, los talibanes y Afganistán. Ya los que llegaron tarde se perdieron el final de Rambo 3. Lo pueden ver después en el principio del video. Estos talibanes
que se habían transformado ellos en la década del 90, porque todo el mundo pregunta, y esto es algo que también vale la pena aclarar, ¿por qué Estados Unidos bombardeó, invadió o inició lo que se llama la guerra de Afganistán en octubre del 2001, un poquito menos de un mes luego de la destrucción de las Torres Gemelas? Estados Unidos ya tenía presente muchos años antes que Afganistán se había transformado en base operativa no solo de Al-Qaeda, sino de varios movimientos terroristas mundiales. Es decir, que Afganistán había elegido ser base de entrenamiento y operativa del terrorismo mundial. Porque uno se pregunta, ¿qué tiene que ver? Una de las paradojas y otra de las hipocresías históricas, si nosotros nos ponemos a analizar y ver, quienes cometieron la nacionalidad de los que cometieron los atentados de las Torres Gemelas, los pilotos de los aviones, eran saudíes, eran árabes, saudíes, que se llaman saudíes porque son parte de la dinastía, que es una dictadura terrorista de la familia Al Saud desde el principio del siglo XX, pero increíblemente nadie dijo nada de que los terroristas, los que ejecutaron, sí, los que lanzaron los aviones contra las torres, los que lanzaron el tercer avión contra el Pentágono, los que tomaron el cuarto avión, que Dios no permita fue derribado con todos sus pasajeros adentro en Pensilvania, eran saudíes y no se declaró ninguna guerra a Arabia, ¿sí? Porque por otra vez los grandes negociados, esa alianza implícita que a veces existe entre Esab, que es el mundo occidental y cristiano, y Ismael, que es el mundo arábigo, que es parte de la hipocresía y la mentira que rigió en el mundo los últimos siglos. Es una de las cosas que la Torá habla y una de las cosas que también estudiamos una que otra vez, sobre este quinto imperio, la caída de Edom, la caída de Europa, la caída de toda esta área del mundo y el predominio del imperio del terror que trae el Zohar. La Kabbalah habla justamente de este quinto imperio, este quinto galut, ¿sí? Que es un galut que dura muy poquito, que ya tiene que terminar y que ya está terminado también, que es el galut de Ismael, el más terrorífico, ¿sí? El que hoy se ve justamente. Este galut de Ismael, sobre la que la Torá habla mucho, inclusive en el Bereshit. Como les decía, alguna vez ya lo estudiamos esto en la Parshá Hayé Sará al final, cuando dice sobre Ismael, ¿sí? El de Toldot Ismael, esta es la descendencia de Ismael, y el versículo final de la Parshá termina diciendo Al Penei Kolehav Nafal. La palabra Nafal es cayó, sobre la faz de sus hermanos cayó. Ya en Hayé Sará, donde hablamos de la descendencia de Abraham, como Yitzhak forma el primer matrimonio judío oficial con todas las de la ley, con Rivka, ahí vemos y la Torá nos anuncia el futuro final de Ismael, la caída, porque justamente en el Zohar está desarrollado y se habla del Brit Milá y cómo repercutió el Brit Milá para que Ismael tenga cierta bendición y cierto desarrollo, éxito en el mundo, por supuesto, como vemos, siempre utilizado para mal, pero el Zohar dice que ese sejut se termina, y ¿cuándo se termina? Cuando Ismael se impone en el mundo. Y ya hace décadas que vemos a los jeques con sus riquezas comprando equipos de fútbol. Nos compraron a Messi, ¿a ustedes les parece? Nos compraron a Messi, a Lionel. Entonces, que tiene nombre yiddish, Lionel tiene que ver con Leivale Messi. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros vemos el poder económico, el poder de terror ya hace varias décadas. La crisis del petróleo del 73, la ONU como declaró sionismo terrorismo, siempre en función de los capitales, ¿sí? Siempre Esab, Edom, que es llamado el mundo occidental, respondiendo de acuerdo al dinero árabe. Y nosotros vemos cómo realmente sucumbió el mundo occidental hacia este terror islámico, cómo Estados Unidos se escapó vergonzosamente, ¿sí? De Afganistán, cómo realmente los dejaron a los talibanes avanzar. Ustedes pudieron ver estos días las imágenes, gente, mamás arrojando bebitos por alambrados para que se los lleven los soldados americanos. Imágenes terroríficas, ¿sí? Estos días, gente colgada de los aviones que cuando el avión despegaba se caían y se reventaban. Entonces, esto es un poco la hipocresía del mundo. Esto que pasa en Afganistán es lo que dice la Torá, que finalmente se está blanqueando todo. Ya no se puede negar lo que uno ve con sus propios ojos.
Se está viendo en el mundo realmente la verdad de la hipocresía de las naciones, se está viendo realmente la verdad del pueblo judío, la santidad del pueblo judío, como el pueblo judío es el pueblo de Hashem. Y les decía un poco que estas imágenes que nosotros vemos, cuando fue la guerra de Afganistán, Estados Unidos ahí empezó a bombardear todos los centros de entrenamiento. En pocas semanas, en el 2001, octubre, noviembre del 2001, Estados Unidos destruyó muchísimos bastiones terroristas y una batalla decisiva que se llamaba la batalla de Tora Bora, donde Bin Laden con todos sus secuaces, toda la cúpula, huyó a Pakistán. Pakistán es otro de los países que no se lo nombra, pero son potencia nuclear, son islámicos, prohíben la entrada de los judíos, pero es otro de los países que no se los nombra, no salen en la prensa prácticamente. Está enfrentado históricamente con la India, que es uno de los países aliados a Israel, que reconocen la verdad de Israel, pero volviendo a este territorio afgano, que no tiene ningún heroísmo, sino tiene la vergüenza del narcoterrorismo, la vergüenza de la sumisión, de la violación de los derechos humanos, del aplastamiento de las libertades individuales. Uno tiene que ver realmente que esto fue así siempre en la historia. Hoy en día la tecnología, las imágenes, hacen que las cosas no se puedan ocultar más y que se vean tal cual son. Este blanqueo es una de las cosas que les decía, dice Daniel al final en el libro, que todo se va a blanquear, todo se va a transparentar. Esto realmente realza la posición de Israel, que más allá de las decisiones erróneas de los gobiernos, que a veces son cómplices del terrorismo, de todas maneras uno ve la dignidad y el respeto de la vida que tiene un judío. Como un judío muchas veces se expuso para respetar la vida incluso de su asesino, de quien quiere terminar con su propia vida. Realmente el valor que le da un judío a la vida, lo sagrado de la vida, frente a la sacralización de la muerte, que es lo que nosotros vemos en imágenes. La vida en esos mundos, la vida en esas sociedades no vale nada, todo es totalitarismo, todo es opresión. Acá este mundo que vende marxismo cultural se la pasa hablando de femineidad, ¿sí? Y de feminismo y de respeto a la mujer y la independencia de la mujer, y calla hipócritamente cuando ve lo que las mujeres viven del otro lado del mundo. Dice, no, es cultural, te responden. Pero bueno, nosotros de hipocresía ya sabemos mucho, por eso está escrito que el pueblo de Israel es un pueblo que mora solo, no necesitamos el aplauso de ninguna nación, no necesitamos ser reconocidos. Para nosotros nos es más que suficiente ser el pueblo de Hashem y estar unidos a Hashem y estudiar su Torah, su conocimiento y cumplir su mitzvot. Por eso es que estas noticias que nosotros leemos estos días en los diarios, lo que hacen un poco es a las personas buenas del mundo, a las naciones, a las personas que cumplen las 7 mitzvot, que realmente realzan al pueblo de Israel, como hay muchas naciones y pueblos que uno tiene la posibilidad de ver, como vemos también acá en Latinoamérica, que hay muchos países que ponderan a Israel también. Hay mucha gente, muchos pueblos que ponderan a Israel, y justamente es esto también paralelo que se está dando, es un fenómeno actual también, que vemos en muchos países gente que reconoce la grandeza de Israel y su voluntad de supervivencia, más allá de todos quienes quieren terminar con Israel. Y esta es una de las grandes señales de la redención, ¿sí? Besifzachti mitzrim bemitzrim, enfrenté egipcios contra egipcios, y es lo que estamos viendo en el mundo, una gran convulsión. El Rebbe hace 30 años en estos días, Elul de 1991, agosto, septiembre de 1991, dice esto, que todo este Bilbul en hebreo tiene la misma raíz que Babel, ¿sí? Como la torre de Babel, que viene la palabra confusión, ¿sí? Con una persona está perturbación, confusión. Toda esta perturbación actual no es más que las señales del acercamiento rapidísimo del Moshiach, del inicio de la redención. Todo esto que el mundo se estremece con las cosas que pasan. Acá Andrea me pregunta lo de antes. Sí, todas las sucesivas guerras civiles que se dan en Siria, en Irak, en países fronterizos o cercanos, lo que están haciendo increíblemente es una limpieza del terreno. Vastos, ¿sí? Superficies están quedando deshabitadas. Como te decía antes, que hay un flujo migratorio enorme
no solo de África, sino de Medio Oriente, es Europa. Europa se está llevando, sí, todo un flujo migratorio gigantesco. Y estas zonas que increíblemente la Torá habla que son zonas de Israel, se están vaciando. Es como que se estarían preparando ya para la llegada del Mashiach. Vamos a decirlo con todas las letras. El vaciamiento poblacional de estas zonas, increíblemente es como que la tierra está diciendo, bueno, vayan yéndose. ¿Vieron cuando se vence el contrato de alquiler y somos inquilinos y nos dicen, bueno, mirá, ¿sabes qué? Tenés que ir dejando el departamento para fin de mes porque ya lo necesito el departamento, te tenés que ir yendo, nos van volando, entonces Dios nos permita. Bueno, esto es lo que está pasando increíblemente, estas tierras que históricamente pertenecen a Israel y están usurpadas por otros países, y tierras que inclusive nunca recibimos y que la Torá dice que hasta ahí va a llegar la tierra de Israel, se están vaciando. Y esta es una señal, repito, increíble de la proximidad de Mashiach. Es la tierra diciéndote, bueno, ya estoy listo, ya estoy listo, estoy lista, dice la tierra. Los terrenos dicen, estamos listos. ¿Vieron cómo ahora hay animalitos que están entrando a ciertos lugares? Bueno, está escrito que la tierra se prepara, la tierra es de las primeras cosas. La palabra tierra en hebreo viene de Eretz, viene de Ratzón, viene de deseo. La tierra quiere ser consagrada, santificada por la presencia divina, por un yudí que está haciendo mitzvot. Y es uno de los grandes fenómenos que les contaba antes. Y todo esto se está dando en un territorio que siempre fue como un campo de batalla a lo largo de la historia. Un campo de batalla a lo largo de la historia. No hay nada épico, no hay nada, vamos a decir, favorable que se pueda hablar de esto. Es decir, inclusive todos saben que el Islam radical fue de alguna manera fogoneado por Estados Unidos en esa época de la Guerra Fría. Ellos, junto a otros países europeos y árabes, quisieron desarrollar esta guerrilla para que esta guerrilla expulse a los soviéticos, y esta misma guerrilla que expulsó en el 92 a los soviéticos, enseguida se transformó en la base de operaciones que se puso a enfrentar al mundo occidental. Ellos mismos formaron, alimentaron al terror, increíblemente, que esto es algo sabido, no les traigo nada nuevo. Era la época que Estados Unidos boicoteaba los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80, Moscú y sus países satélites boicoteaban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, pleno periodo de la Guerra Fría. Pero bueno, todo es historia y nosotros tenemos que mirar para adelante, saber que ya la redención es un proceso empezado, encendido e iniciado. Esta semana el Rebbe habla muy clarito, ¿sí? Tanto en la Parsha Shoftim como en la Parsha Kitetse y ahora en Kitabó, que tenemos que declarar, difundir. Vieron que los Bikurim, las primicias de esta semana con la que empieza la Parsha, uno llega con una canastita de frutas al Beit HaMikdash. Y tenía que ahí leer unos versículos, declarar un agradecimiento a Hashem. El Rebbe dice que Bikurim hoy en día, si bien momentáneamente no le estamos llevando fruta, mandar fruta, dicen acá en Argentina es otra cosa, no le estamos llevando fruta al Cohen, al Beit HaMikdash, que eso se daba desde Shavuot hasta casi Rosh Hashanah. De todas maneras, la mitzvah de Bikurim es declarar que el Mashiach ya viene, y en voz alta, dice el Rebbe. Esa es nuestra declaración de Bikurim, reconocer que somos los Bikurim de la existencia, somos Yudim, somos parte del pueblo de Hashem. Y bueno, esto es un poco el tema que nos trae hoy, ya la proximidad de Mashiach, cómo estamos viendo en los fenómenos del mundo su cercanía. Bueno, que este shiur, que sea para Refuah Shelema, de todos los que pedimos siempre, para Israel Jai Ben Kaila Cohen, también dedicado, si me escuchan, ¿sí? A la nueva pareja, Mendy Mushka. Así que Besat Hashem, que sea para bendición para todos, para salud, para alegría, para que nos encontremos todos con Mashiach, que Hashem nos cuide a cada instancia, a cada paso, que todos los Yudim vayamos ya al encuentro de Mashiach con salud, con alegría, fabrengueados, ya con Lejaim encima, que el Mashiach pregunte, hey, ¿qué pasa que están todas las botellas vacías? Y nosotros le digamos que llegaste tarde. Por eso gracias Rubén por los saludos. Nosotros le vamos a decir al Mashiach, llegaste tarde, nos tomamos todo, no te dejamos nada. Entonces, como dicen todos los rebes,
de una forma bromista sobre la demora del Moshiach. Así que bueno, lo único que nos queda a todos es hacer una tefilá, una plegaria, para que ya esto se dé inmediato y que realmente se cumplan las palabras del Rebbe ya mismo, que lo veamos ya entrar a Yerushalayim con la corona de Moshiach y que nosotros no tengamos vergüenza en difundir y, como dice el Rebbe, declarar como si fueran bikurim en voz alta, Beanita, Beamarta. Nosotros siempre hacemos el chiste sobre Parshat Kitabo, que parece que habla de dos bobes, la toire, Anita y Marta. Dice Beanita, Beamarta. Entonces, Anita significa y responderás, viene de la anot, de responder, Beamarta y es y dirás. Bueno, Anita y Marta, que parecen dos bobes, en realidad son dos expresiones de cómo uno tiene que hablar las cosas y declarar en voz alta. Y dice el Rebbe que esta declaración es sobre la llegada del Moshiach. Hay que avisarle al mundo. Todo judío, sea quien sea y esté donde esté, se tiene que enterar que viene su Moisés. Todo judío tiene que descubrir que está en Egipto y tiene que querer salir de Egipto y tiene que darse cuenta que Moisés ya está y solo tiene que pasarnos a buscar. Así que bueno, me queda solo decirles hasta la próxima, si Dios quiere, el lunes que viene. Ya tenemos que desearnos que Tibá, Bajatimato Vale, Yanato Bau Metuká, seamos escritos y sellados para un año bueno y dulce, un año de Moshiach, que no lleguemos al 82, que en este 81, Peyalef, ya veamos la Geulá, que de Pelaot Arenu, de maravillas les mostraré, pasamos a Pelaot Bakol, maravillas en tutti, en todo. Así que bueno, que tengamos ya la Geulá Now. Bueno, me voy despidiendo acá de Facebook.